Muy bien, pues buenas tardes compañeros del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, bienvenidos a nuestra reunión semanal. Le doy la bienvenida a los compañeros que están conectados vía remota y aquí a los que están presentes en nuestra sede del Parque de la Revolución. Soy René Chávez, coordinador del Grupo de Historia del Parque de la Revolución y pues el día de hoy nuestra charla está a cargo del compañero Francisco Rocha y él nos va a hablar sobre el periódico Regeneración. Eh, Francisco Rocha González, voy aquí a leer su semblanza. Él es originario de la Ciudad de México. Eh, Permítanme un segundo. Sí, es originario de la Ciudad de México. Es ingeniero bioquímico por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, Campus Casco de Santo Tomás de la Ciudad de México, en 1990. Tiene maestría en agronegocios por la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2022. Eh, Tiene 32 años de experiencia laboral profesional en el mercado fitosanitario y de bioestimulantes agrícolas en México. Se ha desempeñado en ventas, mercadotecnia, planeación y control en 5 empresas del sector privado. Y tiene 10 años radicando en la ciudad de Chihuahua, laborando en una empresa transnacional chihuahuense dedicada a la fabricación y venta de productos biotecnológicos para el campo. Y aquí con nosotros, pues tiene desde mayo del 2019 y pues es un lector asiduo, dice aquí modestísimo escritor y calígrafo, aprendiz de fotógrafo, además de admirador de la historia. Entonces, pues le damos la bienvenida aquí a Francisco Rocha para que nos platique sobre este tema interesante del periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón, allá a principios del siglo pasado. Muy bien, Francisco, pues te cedo el micrófono y si vas a estar por allá o aquí, ahí te acomodas, ¿no? Vale. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. El clima está cambiando poco a poco y bueno, espero que eso no afecte mi desempeño. Ando un poquito ronco, pero haré mi mejor esfuerzo. Bien, he preparado esta presentación que la titulé Periódico Regeneración. Sin embargo, bueno, el tema es tremendamente denso, porque no solo es hablar de un periódico, de un instrumento, de una herramienta. Hay que hablar de todo un movimiento ideológico, un movimiento político y también de una corriente que fue el magonismo. Bien, de tal manera que dividí mi presentación en estos elementos. Tengo que hacer una nota de manera obligatoria frente a ustedes, un marco referencial, una introducción y lo que yo denominé luego de la revisión en la bibliografía, pues apuntes para una historia del periódico Regeneración, además de una breve conclusión y las referencias del caso. Bien, vamos a dar comienzo entonces con la nota. Reconozco que yo no soy, como pudieron leer o escuchar de mi currículum vitae, pues yo no soy historiador, no pretendo serlo, simplemente soy un amante de la historia y con esa lógica
Bueno, lamento defraudarlos, pero aunque en el póster decía conferencia, no hay tal. Es meramente una charla y me disculpo ante ustedes por ese elemento. Bien, vamos a hablar del marco referencial. Decía hace unos instantes que... Sí. ¿Me le echo capela? Ah, pero no van a escuchar los compañeros del Zoom, ¿verdad? Sí, ellos sí son acá son los que simulan, bueno, ah, ahí, Un falso. no falta, pues, sí, sí, pues. Bien, a capela. A grabar no. Si se retira, no se escucha en plataforma, René. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Plataforma se escucha? Ahí sí se está escuchando. Ahí sí se escucha. Es que, no, sí se escucha aquí. Bueno, te alejas mucho. Dale. Bien, decía que, espero que me puedan estar escuchando. Decía que el marco referencial nos va a tratar de ubicar en el punto exacto en el que quiero exponer. No está funcionando, lo lamento. Si se acercan todos un poquito, a lo mejor podrían colaborar. ¿Sí se escucha bien? No se está escuchando bien, René, en plataforma. No se escucha bien, baby. No, pues. Aquí no, René, en plataforma. Es que si se retira mucho del micro de la computadora, pues ya no escuchamos. Me conecto en el Zoom y lo... Pues vente para acá, mejor. Bueno. Decía que intentaré con este marco enfocar mejor la charla. Se trata entonces de revisar la corriente ideológica y política que se constituye en el magonismo, además de un órgano de masas que fue el Partido Liberal Mexicano, comandado precisamente por los hermanos Flores Magón. Y finalmente la herramienta que dio pie a todo este movimiento organizativo, que fue el periódico, precisamente, Periódico Regeneración. Me enfoqué principalmente en esta parte, la parte de la historia del periódico, y la tomo como columna vertebral para a partir de ahí hacer estos apuntes de su historia y la evolución de la corriente magonista y la mención de algunos personajes. De tal manera que no es mi intención profundizar en las biografías, ni tampoco en la línea de pensamiento. Creo que eso puede quedar para alguno de ustedes que quiera participar, o bien, si me lo permiten, en un futuro también colaborar con estos elementos. Bien, vamos a pasar a una introducción. El periódico Regeneración y los nombres alternos con los cuales también apareció, evitando la censura y evitando la persecución, se publicó durante 18 años, en la etapa más feroz de la persecución del gobierno de Porfirio Díaz. En 1988, vamos a hacer un poco de numeralia, el gobierno de Díaz tenía en su poder cooptados 30 periódicos en la capital del país, 27 en los estados, y manejaban un presupuesto de 1 millón de pesos, de aquellos pesos anuales, para la manutención y para el sostenimiento de estos periódicos. Hay que notar que en ese mismo periodo se tenían 248 diputados, 56 senadores y 27 legisladores locales que consumían el mismo presupuesto.
de tal manera que era una inversión bastante considerable lo que el gobierno invertía pues para tener de su lado a ciertos intelectuales y a ciertas ideas en su propagación. Se modifican los artículos 6º y 7º para suprimir la libertad de expresión y la manifestación libre de ideas. Y una nota interesante, en el periodo de 1883 a 1891, los periódicos independientes pasan de 300 a solo 200. Esta erosión del 33%, bueno, habla de una represión indudablemente. Bien, en contraparte, tenemos algunos periódicos de tradición combativa, opositores al régimen, de análisis crítico, algunos de ellos bastante conocidos, ahí los puse de manera, pues, simplemente esbozados, no voy a hablar de ellos, pero pueden identificar algunos de los nombres más famosos e importantes, que desde luego nutrieron a lo que posteriormente sería el periódico Regeneración, con algunas colaboraciones. En la parte extrema izquierda de la pantalla estarán viendo una línea cronológica que intenta comprender estos 18 años, iniciándose en el año 1900, concluyendo en el año 1918, y conforme vayamos avanzando en las láminas, se va a ir viendo el paso, el tránsito de estos años, nada más para tener una mejor idea del año en que estamos platicando. Bien, es agosto 7 del año 1900, y se publica por primera vez el periódico Regeneración por los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón nace en un pueblo de la Mixteca oaxaqueña en el año de 1874 y emigra junto con sus padres a la Ciudad de México, donde estudia la preparatoria y después entra a la escuela de jurisprudencia, lo que hoy sería algo así como leyes. El periódico responde a la necesidad de ser una herramienta de denuncia social frente a las durezas del régimen contra los más desposeídos. Este instrumento busca ser una voz caliente, la lucha, y que denuncie todos los atropellos. Por eso es que estos primeros números tienen como nota aquí, si lo pueden ver inmediatamente abajo del nombre de Regeneración, dice, perdón, voy a, dice periódico jurídico independiente, porque ese cariz con ese cariz nació. Bien, son 16 páginas, no hay material gráfico y solamente tiene un anunciante, que es, por cierto, el despacho en el que trabaja Jesús Flores Magón, otro de los hermanos de Ricardo. Estamos ahora en el año 1901 y para el 21 de mayo, Ricardo y Enrique son encarcelados. Sin embargo, el periódico sigue editándose en una imprenta alquilada por Filomeno Mata, otro periodista que publicaba en aquel momento el Diario del Hogar. Aquí en la fotografía los dos hermanos, bastante juveniles, y posteriormente veremos también a través de las fotografías cómo se fue deteriorando su salud, y además de la edad, ¿verdad? Pero su salud fue seriamente deteriorada por todo el periodo, como veremos, de persecución a que fueron sometidos. Bien, año 1902, Ricardo y Enrique son excarcelados. Acá estaban, decía que fueron encarcelados en la Ciudad de México,
Y para el año 1902 toman a su cargo la edición del Hijo del Aguizote, editado por Daniel Cabrera, que en ese momento atravesaba por problemas de salud. Este es un semanario satírico, ilustrado, totalmente diferente al anterior, y ellos hacen por primera vez la consigna de manera, digamos, periodística, la consigna de no reelección. Recordemos que en estos años ya era bastante, había mucha animadversión en muchos grupos, muchos intelectuales y personas de la calle por las reelecciones continuas de Porfirio Díaz. Y encontraban en estas lecturas, bueno, una cierta filia que les permitía canalizar sus intereses y formar un criterio común. En la fotografía se muestra lo que fue la fachada del edificio que albergaba las oficinas precisamente del Hijo del Aguizote, en la calle de Colcheras, que hoy ha mudado su nombre por República de Colombia, la Ciudad de México, y en la ventana derecha, el quinto personaje de izquierda a derecha es precisamente Ricardo Flores Magón. Observen cómo, bueno, aquí está la fachada, aquí dice el Hijo del Aguizote, no sé si se alcanza a ver hasta allá, lo voy a acercar. Espero que se vea mejor. Y dice la Constitución a muerte. Sí, con el Huizote. Ah, no, Huizote, no había visto la. Da está en mayor proporción. Entonces decía, el quinto es Ricardo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se encuentra. ¿Perdón? Ciertamente, aquí, en el pendón del presidente Juárez. Bien, estamos en el año 1903 y aparece el periódico Excelsior, también promovido por Ricardo, y era el órgano de el Club Redención. Para mayo se clausuran las oficinas. Se clausuran las oficinas y talleres de regeneración, y una organización de periodistas que en ese momento pues vivían a salto de mata, se llamaba Ser o No Ser, de ahí bastante claras sus temores, publicaron El Nieto del Aguizote. ¿Qué pasó? Además, padre del Aguizote, y Ricardo Flores Magón. Hello. Ricardo Flores Magón, desde su cautiverio, colabora con artículos y con ensayos breves. Si le doy un clic para... Bien, una vez que son liberados, estamos ya en el año 1904, los hermanos Flores Magón escapan de México y llegan a Estados Unidos, a Laredo en concreto. Se incorporan algunos otros colaboradores que después darán forma a una nutrida tribuna de escritores para publicar en los distintos medios como Santiago de la Hoz, Juan y Manuel Saravia. Personajes importantes los vamos a tener en mente porque hablaremos profusamente de ellos. Aprovechan una circunstancia, que los acuerdos internacionales prohíben al gobierno de Díaz entorpecer el flujo de paquetes postales. Y eso les da una magnífica idea para... No te alejes tanto. Perdón. Se pierde la... Sí. Una magnífica oportunidad para, desde el extranjero, publicar y dirigir el periódico con destino a México, evadiendo la restricción de la circulación que ya era fuertemente impedida por el gobierno de Díaz. Bien, marchan a San Antonio, se mudan y ya para ese momento ya hay una fuerte
un fuerte seguimiento a sus actividades. Ya todos los órganos de detectives y de espionaje dan con ellos y empiezan a seguir muy cercanamente sus pasos. Por eso se ven obligados a marchar a San Antonio, Texas. Y aquí hay algo interesante por mencionar. Hay una vinculación con Madero. Madero publicaba El Demócrata, por ahí lo vimos en las múltiples periódicos que circulaban por entonces. Se presta a ayudarlos de manera solidaria con 2,000 pesos de aquellos tiempos. Y con ello, los hermanos Magón, perdón, quiero traer aquí a este comentario que hace en una carta el propio Madero, donde dice: espero que esto les sirva de alguna ayuda y cuando se vean muy apurados, avísenme para ver con qué les podemos ayudar. Pues simpatizamos en todo con sus ideas y creemos que su regeneración tendrá que conocer las regeneraciones de la patria, inflamando a los mexicanos de noble indignación contra los tiranos. Firmó Francisco I. Madero. Entonces había una filia, había un interés común, evidentemente, en derrocar el gobierno de Díaz y en este momento, aun cuando había diferencias, recordemos que Madero viene de una familia caudalada, viene de una familia de hacendados y por su parte Flores Magón, los hermanos Flores Magón, pues son hijos de un militar y pues hay diferencias y posturas ideológicas que los hace no ser enteramente compatibles, pero que en el momento de la lucha son solidarios, son uno solo. Seguimos en el año 1904 y para noviembre reaparece Regeneración con el apoyo de Madero en un gran formato y a 4 planes. Se habla de que se tiran 11,000 ejemplares semanales, sigue siendo un periódico semanal y pronto alcanzará el doble, 22,000 ejemplares. La mitad de tales se van a destinar a México a través de el correo postal con la estrategia que ya les comenté. Hay un intento de asesinato y ellos evidentemente se ponen la alerta y tienen que volverse a mudar. Se trasladan a San Luis, Missouri. Y por un breve paréntesis, el periódico queda al garete y para febrero reaparece Regeneración y para ese momento se forma ya la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano a cargo de los hermanos Flores Magón. Hacia finales de año, Camilo Arriaga, que era un fuerte apoyante del grupo y pariente de Ponciano Arriaga, con mucha presencia en San Luis Potosí, se separa. Tienen una diferencia ideológica con los caudillos y porque ellos, los hermanos Flores Magón, ya demuestran unas claras ideas anarquistas que, como recordarán de la presentación que nos dieron hace algún tiempo, son ideas pues más extremas, ¿verdad? Hacia la izquierda. Y de tal manera que también Madero enfría sus relaciones porque ve que están yéndose demasiado radicalmente. Bien, aquí otra foto del periódico Regeneración en donde está dirigida este mensaje también a Madero antes de romper con él. Está fechado el 5 de marzo de 1905, San Luis, Missouri, Regeneración, Juan Sarabia como jefe de redacción, director Ricardo Flores Magón y como administrador su hermano Enrique. Bien,
Estamos ya en el año 1905 y para ese entonces se establece la Junta Organizadora del Partido Liberal, con Ricardo como presidente y Juan Saravia como su vicepresidente. Para el 12 de octubre vuelven a meterlos todos al bote donde estaban en Estados Unidos, porque se dan cuenta de que están pasando material clandestino de lectura a México, y bueno, eso propicia su encarcelamiento. Uno de tantos. Para 1906 reaparece Regeneración, con el apoyo de los liberales norteamericanos que ya habían establecido una conexión con el grupo de Regeneración, y ellos envían en sobre cerrado a los principales obreros, o centros obreros, perdón, centros obreros en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, Puebla, Oaxaca, San Luis, Tabasco y Veracruz, con un alto costo económico, porque mandar un sobre cerrado, pues ya estábamos hablando de una franquicia postal totalmente diferente. Una vez que son liberados, los hermanos Flores Magón y Juan Saravia viajan a Canadá, otra vez perseguidos por los servicios secretos de los norteamericanos, y se van a Toronto en primer lugar, para luego mudarse en mayor estancia a Montreal. El 1 de julio se elabora el programa del Partido Liberal y aparece una edición especial con un tiraje nada más ni nada menos que 250,000 ejemplares, que eran una barbaridad para esa época, considerando que su máximo habían sido 22,000 ejemplares rutinariamente. Y también un manifiesto a la nación, cuyo tiraje fue del doble, de 500,000 copias. Sus puntos de distribución son principalmente el sur de los Estados Unidos, México en el norte, incluso llegan documentos a Europa y América del Sur. Y vamos a ver posteriormente que se empieza a crear un nutrido grupo de apoyo, particularmente en Italia y en algunos otros, en Alemania y en algunos otros países de Europa. Estamos hablando previo a la Primera Guerra Mundial, entonces había un gran revuelo y una gran vena patriótica en todos estos países. El gobierno porfirista ofrece $20,000 por la detención de Ricardo y de Juan Saravia, mientras que para Enrique solamente $10,000. Los agentes de la Pinkerton Agency obligan a mudarse otra vez, ahora de Montreal a Toronto. 1906, el 30 de agosto, Ricardo y Juan Saravia viajan a El Paso, y para el día 2 de septiembre se efectúa una reunión con todos los jefes de grupos liberales del país, y se organiza el levantamiento de 44 grupos armados que estaban a la espera de recibir instrucción para poder rebelarse. Sin embargo, hay delaciones que hacen que el proyecto fracase, el proyecto aborte, y Flores Magón se retira a un lugar más neutral, que pudiera ser Los Ángeles, California, donde había también, por cierto, una fuerte presencia de latinos, particularmente de mexicanos, y de organizaciones obreras. Y eso le daba el cobijo suficiente para poderse sentir cómodo en ese entorno. Por un breve espacio de tiempo, el 10 de junio se publica Revolución, un nombre alterno del cual estaba hablando al inicio, para evitar que fueran nuevamente perseguidos. Al inicio tocaban temas un tanto light, podríamos decir ahora, y luego ya se lanzaban con todo, como en las anteriores ediciones, pues para evadir un poco la represión. Se continúa editando Revolución a pesar de un nuevo arresto de Ricardo, y todos firman con seudónimos ante la posibilidad de ser encarcelados todo el grupo organizador. 1908, las autoridades norteamericanas
clausuran en definitiva el periódico Revolución y por un tiempo carece el movimiento de un órgano de difusión. Para abril se reemprende la edición de Revolución solamente por un mes y su editor de ese momento, el señor Modesto Díaz, es detenido y ahora sí fenece la publicación. Hay que notar aquí que el 25 de junio hay un nuevo levantamiento con un mediano éxito en Coahuila, en Las Vacas y en Viesca, en Valladolid, Yucatán y también en Paloma, Chihuahua. Todos estos levantamientos evidentemente eran promovidos por el Grupo Liberal y coordinados pues por esos periódicos que estaban circulando. Me gustaría invitarlos a que reflexionemos en esa época, pues no había WhatsApp, no había ni siquiera una imprenta sólida, eran pequeñas imprentas manuales con las cuales estas personas armaban sus comunicaciones y luego las difundían, muchas de ellas de mano en mano. Bien, aquí una foto de un bono que se emitió pues para recaudar fondos en apoyo al Partido Liberal y ahí aparecen en las imágenes los rostros de Ricardo, de Juan Sarabia, no alcanzo a ver, perdón, y de Enrique Flores Magón. Estamos hablando 1908. Perdón. Aquí hacemos un zoom a esta imagen en donde vemos lo que corresponde a el acta de constitución del Partido Liberal Mexicano en su edición en inglés. Bien, para 1909, en El Paso, Texas, aparece otra publicación vinculada a Regeneración, esa con nombre Punto Rojo. Su editor es Práxides G, que es Gilberto Guerrero, con 10,000 ejemplares. Y en todas ellas está detrás los Flores Magón, que colaboran con material, ¿no? Con textos. Y otros colaboradores que ya enumeramos. Bueno, aquí hay una fotografía, esta me pareció interesante, del propio Flores Magón, Ricardo, el 19 de mayo de 1909, es lo que podríamos llamar una ficha signaléctica, algo así con lo que se identifica a una persona cuando es detenida. Vemos en la parte izquierda, tal cual lo aprendieron, y en la derecha, es una vez que lo procesan y que lo limpian para meterlo al bote. Pues. 1910, llegamos al año crítico, al año interesante, al año del levantamiento general. En 1910, Díaz ofrece ahora $10,000 por la captura de Práxedis Guerrero. Punto Rojo es allanado y desaparece. En agosto, los hermanos Flores Magón y algunos otros, Antonio Villarreal entre ellos, se dirigen a Los Ángeles una vez que nuevamente son liberados y en un meeting organizado por los grupos norteamericanos, colectan el equivalente a $414 para, ¿qué creen? Volver a editar Regeneración. En un formato amplio con 7 columnas, ya incluyen una sección breve de 2 páginas en inglés, con la colaboración de Alfred Sandfleven, anarquista alemán, espero haberlo pronunciado bien, y con el lema Reforma, Libertad y Justicia, que ahora es sustituido por Tierra y Libertad. Y ya se incorpora esa famosa frase a la prensa magonista. Seguimos en 1910.
Los Flores Magón en general compartían, los dos hermanos compartían muchas de las ideas. Cuando hablo de Ricardo, bueno, también llevo implícito a Enrique. Y ambos se niegan a trasladar los talleres de regeneración a México, porque suponen que debe de mantenerse ese carácter internacionalista. Veremos después que fue una táctica adecuada en su momento, además de evadir la represión en México, porque se ganaron la simpatía de otros pueblos y de otras organizaciones en el extranjero. Y eso les dio, de alguna manera, el respiro, el apoyo y en algunos casos la protección para poder seguir escribiendo. En las ediciones en inglés se suceden el escritor John Kenneth Turner, bueno, también periodista, lo recordarán por el famoso México Bárbaro, que hace una reseña de las condiciones que viven los trabajadores de la industria enequera en el sur del país. También colabora su esposa Ethel y el señor Owen. 1910. Ya cae Porfirio Díaz. De la Barra sube y baja en la presidencia, llega Madero, pero esto no significa nada para el grupo. Ellos siguen siendo víctimas de la persecución y pues siguen a salto de mata, no pueden volver a México. Aquí está una foto de la edición en inglés de 2 páginas, precisamente del periódico. Y aquí es cuando empieza a descomponerse un poco si ya era feo para los magonistas, se pone peor. Y es que Juan Sarabia, quien era uno de sus colaboradores y fuerte parte intelectual del grupo, sale de prisión, pero ahora es convertido en agente maderista, con la comisión de pactar con el Partido Liberal Mexicano para convertirlos y para convencerlos de que la lucha pues ya concluyó, ya lograron el objetivo de derrocar a Díaz, pero los magonistas, lejos de rendirse, saben que puede haber una traición a la revolución y ellos se mantienen firmes y el 13 de junio en la sede del periódico va precisamente Juan Sarabia junto con Jesús Flores Magón, que también ya había tenido un coqueteo con Madero, y ellos le piden al grupo que se adhiera. Ante la negativa y la amenaza, al otro día son intervenidas los talleres y las oficinas del periódico y bueno, de nueva cuenta son encarcelados. Por cierto que en la Ciudad de México, Jesús Flores Magón, Antonio I. Villarreal y Juan Sarabia, como ya vimos, publican un pirata de regeneración, intentando, bueno, pues con esto ganar un poco de desprestigio para el movimiento. En esta foto también fue curiosa para mí porque es un retrato grupal cerca de 1911 en Los Ángeles y se encuentran de izquierda a derecha Anselmo Figueroa en esta, Rafael Palacio Romero, Ricardo Flores Magón sentado, Enrique Flores Magón y Librado Rivera. Si observan, son exactamente, es la misma foto, excepto que hay un cambio. Aquí hay otro personaje. El personaje es Praxedis Guerrero y es sustituido de manera gráfica. Hoy sería seguramente muy fácil con algún programa de computadora, pero en ese momento eran recortar seguramente lienzos fotográficos y los sustituyen por Praxedis. ¿Por qué? Porque entran en pugna precisamente con Palacio Romero, porque pretendía al encarcelamiento de los hermanos Flores Magón, pretendía tomar el control
del periódico. Y de tal suerte que entraron en pugna y ya no eran amiguis desde entonces, y entonces lo sustituyeron con un postizo. (1911) para el 23 de septiembre, aparece publicado el manifiesto programático del Partido Liberal, con un carácter eminentemente anarquista comunista. Y ahí se expone la idea de la inminencia de la revolución social a nivel mundial. Aquí una foto de ese manifiesto. (1912) 25 de junio. Hay un reemprendimiento de las acusaciones del gobierno norteamericano y son condenados Ricardo Flores Magón y su hermano a 23 años de prisión. Perdón, 23 meses. En la prisión de Isla McNeil, en Washington. Se dice que es una de las cárceles más rigurosas y donde lo poco que pude leer es que últimamente, quiero decir recientemente, ya en este siglo, se reconvirtió esa institución y ahora trataban a reos de orden de violación sexual. Para que vean lo duro que era desde entonces. Aquí la foto en donde son aprehendidos. Bien, en este año, en el 1913, Regeneración casi desaparece. Sin embargo, este pequeño paréntesis sirve para que los magonistas entren en contacto con las fuerzas zapatistas. Mandan emisarios y los zapatistas ofrecen los talleres y la imprenta de Regeneración se muden a Morelos. ¿Por qué? Porque Morelos, en ese momento, el bastión zapatista, estaba bastante bien pertrechado y suponía un lugar bastante seguro. Es de notar aquí que José Guerra, emisario de los magonistas, propone cambiar el lema del Plan de Ayala de justicia, libertad y ley por, otra vez, tierra y libertad. Otra vez aparece Regeneración, editado otra vez siguiendo en Estados Unidos, y se edita el manifiesto de Milpa Alta. Decía que Zapata propone trasladar a Morelos las instalaciones que dieran impresión al periódico, pero él se niega, aduciendo su interés en seguir teniendo el foro desde los Estados Unidos. Bien, pues nos estamos acercando al año 16 y para febrero hay un nuevo arresto, condenados a los hermanos Magón y condenados a 1 y 3 años de trabajos forzados. Está en ciernes la Primera Guerra Mundial y entonces el gobierno norteamericano es más duro con todos los textos que sean críticos, sobre todo a la participación norteamericana en la guerra. De tal manera que hace tabla rasa y elimina o coopta algunos de los periódicos más combativos, periódicos norteamericanos de aquel momento. Hay una breve lista: The Blast, Revolt, The Alarm, Von Listy, The Woman Rebel, Temple Talk y Voluntad. Hay también Germinal. Son algunos de los periódicos que quedan en la prohibición. Esta me pareció interesante, esta fotografía, porque es de una postal. El idioma no me parece reconocible para mí, pero habla de postales que en aquel momento se hacían con la intención de canjearse por una contribución en Europa
para poder financiar pues, las múltiples entradas y salidas de la cárcel de los editores de Regeneración. Bien, nuevamente son aprendidos, se les acusa de mandar publicidad incendiaria a un país amigo, con denunciando o poniendo en tela de juicio la inmunidad, no, ¿cómo fue la palabra? Sí, violando la intervención de los norteamericanos en asuntos mexicanos, cosa muy rara, pero bueno, sirvió de pretexto para encarcelarlos nuevamente a 20 y 15 años en la isla McNeil. Sin embargo, ellos, sobre todo Ricardo Flores Magón, al verse muy disminuido en su integridad física, piden que sean mudados a la penitenciaría de Leavenworth en Kansas, donde son ingresados el 15 de agosto de ese año 1918, y 4 años más tarde, el 21 de noviembre, fecha muy importante, muere Ricardo Flores Magón en condiciones muy sospechosas. Se habla de que evidentemente fue suprimido, ¿eh? Fue eliminado. La isla de Magnell, ¿dónde queda? Magnell Isla, ¿dónde queda? En Washington, Ah, Tacoma, Washington. ok. Bien, aquí está una fotografía de aquel acontecimiento y se ve una imagen en una bandera donde junto al nombre de Flores Magón se encuentra la frase de Tierra y Libertad. Bien, me estoy acercando a la culminación de mi presentación y no quiero dejar pasar aquí en un resumen las épocas en las cuales apareció el periódico Regeneración. La primera época entre 1900, 7 de agosto, como vimos, hasta 1901, la segunda de 1904 a 1905, tercera época en 1906, y la cuarta de 1910, con tumbos y tropiezos, hasta 1918, precisamente con la muerte de Flores Magón. Entre ellos hay muchos otros periódicos que, como vimos, entraban, suplían de manera temporal la continuidad, pero podríamos hablar de que estas son las 4 épocas o temporadas en las que vio la luz el periódico Regeneración. Bien, tomando como partida que lo que platicaba al inicio de mi escasa formación como historiador, pues mi conclusión es bastante simple. Todos conformamos la historia, a veces sin pretenderlo, a veces sin saberlo, pero todos somos historia. Las luchas de las ideas también tienen mártires, como acabamos de ver, y la acción sin foco cansa y poco alcanza. Pero el foco sin acción, pues no nos lleva a ningún lado. Se requieren de los dos elementos para poder obtener con fuerza y con tesón lo que se tiene en voluntad. Aquí están algunas de las referencias en las cuales acudí. Este libro, el primero que está en la lista, Lecturas Mexicanas, es una compilación de muchos de los artículos que aparecieron en los 18 años. Es muy interesante. Fue la pieza clave que utilicé pues, para preparar la presentación. Segundo lugar, Las ideas políticas de Ricardo Flores Magón, de Juan Gómez Quiñones. Un pequeño libro editado en el 73. También muy interesante, con una óptica un poco más, voy a decir una palabra, pocha, más desde el punto de vista de los norteamericanos, más bien mexicanos, herederos que ahora viven en Estados Unidos, porque pues reconocen el papel fundamental que tuvo Ricardo Flores Magón y Regeneración, todo el grupo del Partido Liberal Mexicano, en la formación de un carácter y de una idiosincrasia en Estados Unidos, de esos grupos. El tercero, Las ideas socialistas de Ricardo Flores Magón, editado por la Cámara de Diputados. Un libro viejito, pero muy rico, muy rico en
en fundamentar todas las ideas que dieron formación a su ideario político. Perdón, no sé dónde me fui. Un documento que encontré en la internet, está editado por la Brigada para Leer en Libertad, es la cronología narrativa de la Revolución Magonista, muy interesante, está muy pormenorizado. De este tengo copia electrónica, si alguien gusta, se la puedo compartir. Y me encontré muy tardíamente, digo muy tardíamente porque ya había preparado algo de esto, cuando llegó en mis manos esta, esta dirección electrónica del archivo Magón. Ahí se están compilando buena parte al menos, de los ejemplares, facsimilares de los ejemplares de las 4 temporadas, 4 épocas en que apareció el periódico, y el material gráfico del cual obtuve las fotografías, en su mayoría son precisamente de ese acervo. Ahí la página, la página web, y también ahorita a René le voy a compartir la liga para que quien la desee se la solicite al presidente. Bien, a manera de cierre, creo que es difícil disociar al hombre de su obra. Yo me propuse pues hablar nada más del periódico Regeneración en su momento, pero pues no pude. Me tuve que referir la mayor parte al hombre, ¿no? A Ricardo, a Enrique. Y bueno, para finalizar y a manera de homenaje, creo que las palabras de Bertolt Brecht, un poeta y dramaturgo alemán, que sufrió también la persecución de un régimen, lo dijo muy claramente y no me resta sino tomar sus palabras y compartirlas hoy con ustedes. Los débiles no luchan. Los más fuertes quizás luchen una hora. Los que son aún más fuertes luchan unos años. Pero los más fuertes de todos luchan toda su vida. Y estos son los únicos. Muy bien, bueno, no tenemos micrófono por aquí, pero espero que se escuche por allá. Muy bien, Francisco, muy interesante todo el proceso ese y los Flornagón, pues muy sufridos, ¿no? O sea, yo creo que casi toda la mayor parte de su, Voltea la cámara. ah, perdón, vamos todos volteando para todos lados, ¿verdad? Pues se la pasaron en prisiones y perseguidos, ¿verdad? Entonces, yo no sé si sea cierto, pero recuerdo que Enrique hablaba varios idiomas, ¿no? Y lo querían apresar y decían, le hablaban en un idioma y él contestaba en otro que no entendía, ¿no? Y era Enrique, ¿no? O sea, Sí. y de ahí se liberaba, ¿no? Muy bien, si hay alguna participación en plataforma, primeramente, si no, damos espacio aquí a los compañeros, que aquí tengo una fila muy amplia. Muy bien, entonces empezamos con Heidi. Hola, hola, buenas noches. Saluditos a todos allá en la plataforma. Francisco, muchas felicidades, muy interesante su plática. En lo personal es un tema que no me había adentrado a investigar. Y quería preguntarle, bueno, felicitarle y preguntarle si en dónde descansan los restos de Flores Magón y si hubo así como que supongo que sí, problemas si es que se lo regresaron a México para poderlo trasladar hacia acá al pueblo. Gracias por la pregunta. Sí, los restos están en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México. Bueno, al menos eso
se dice, ¿verdad? A veces no somos muy responsables de dónde quedamos luego de muertos. Hablando del 2 de noviembre, por cierto. Y bueno, ahí está una toma. Adelante, Héctor. Bueno, respecto a un tema del Partido Liberal Mexicano y su relación con los anarquistas de los Estados Unidos y de los Libres, ¿cómo ves el tema del levantamiento de 1911 que hubo en Baja California, que es un episodio muy olvidado de la revolución? Siempre han mencionado que se trataba de filibusteros norteamericanos y que venían a capturar la península para Estados Unidos, aunque más bien yo, a como lo analizo, es que si hubiera habido una intervención estadounidense, si hubieran ganado la península, porque esos grupos anarquistas buscaban llevar la revolución a Estados Unidos precisamente. ¿Cómo es esa relación y la situación de los Flores Magón respecto al levantamiento que ellos no estuvieron presentes, ¿verdad? En Baja California. Gracias. Sí, bueno, evidentemente permean las ideas y seguramente el grupo de filibusteros hicieron suyas los argumentos y yo creo que sí fue un levantamiento influido netamente por el magonismo y que, bueno, no fue del todo fructífero, pero la preocupación de Flores Magón también era precisamente por evitar darle pues sí, un pretexto a los norteamericanos para poder intervenir. Pero de que hubo una influencia, sí, sin duda. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitar aquí a Francisco. Saludos, plataforma de aquí, compañeros. Yo siempre he tenido una duda, a ver si me la pueden resolver. Si Ricardo se apellidaba Flores Magón, ¿por qué todo se llamaba Magonismo si el primer apellido era Flores? Esa es mi duda. El florismo. Florismo suena tal vez poco confiable. No, bueno, seguramente es acomodar el nombre más Bueno. mercadotécnicamente más adecuado, ¿no? Creo que es nada más. Nada más. No había un trasfondo. No. El florismo. Pues igual como el Porfiriato, ¿no? O sea, optaban el nombre y no el apellido de Díaz, ¿no? Pues, pues si hay alguna colaboración sobre por qué magonistas, ¿no? Y no floristas. Muy bien, interesante. Aquí, Javier. Buenas noches, felicidades por la exposición. Tengo una duda. En 1901, el movimiento más organizado que se procuró en contra de don Porfirio Díaz fue uno que organizó el grupo político, que ahorita mencionó usted, de Camilo, ¿sí? Arriaga. Ponciano Arriaga, el grupo político Ponciano Arriaga, dirigido precisamente por Camilo. Pero el 24 de enero de 1902 fueron detenidos. Mi duda es si Camilo se separó de los Flores Magón por la detención o por las ideas que tenían. No, era una lucha ideológica. Sí. Los Flores Magón ya aparece entonces muy tempranamente, ya mostraban, creo que lo que nos deja el análisis del periódico nos lleva a entender a los hombres. Los Flores Magón iniciaron con un periódico de denuncia, como vimos. Después empezaron a incorporar otro tipo de ideas pues del socialismo utópico, ideas del comunismo, ideas del anarquismo. En ese tránsito, que no son etapas rígidas, es un gradiente, conforme se van moviendo, pues empiezan a polarizarse y hay diferencias ideológicas con el grupo de Arriaga y bueno, eso lo hace separarse y distanciarse. Ok. Muchas gracias. Gracias. Manuel Alderete. Bueno, y felicitaciones por la plática. Y aquí la idea es comentarlo y unas preguntas sobre la relación entre la Revolución Mexicana y Flores Magón en 1908.
En 1908 atrapan a Juan Saravia, que era el presidente o secretario ahí, en Juárez, y lo traen aquí a la ciudad de Chihuahua. En ese mismo tiempo mandan capturar a Eleodoro Lea, que había sido presidente municipal de Bachíniva y que Enrique Krill lo había quitado del poder de la presidencia y que había hecho unos poemas sobre, sobre la democracia. Y total que a los dos los traen aquí a la ciudad de Chihuahua. Al parecer alguien le lleva para que se escaparan una pistola. Y que al fin no sé si jaló o no jaló, pero total que los agarran con la pistola y dicen, estos son peligrosos. Y aparte pues el presidente de los magonistas, entonces deciden mandarlos a los dos y a otros más a San Juan de Ulúa. Y ahí estuvieron de 1908 hasta 1910. Y lo torturaron, sobre todo el que torturó más el Eleodoro Lea, y total al último él se lo sacan unos abogados aquí de Chihuahua, regresa a Bachíniva y empieza a platicar las maldades de ese gobierno y pues se supone que es una de las causas locales lo más fuertes de la Revolución Mexicana, el Eleodoro Lea. Entonces, y Saravia, lo que ya le chequé, se quedó en San Juan de Ulúa hasta 1911, o sea que no lo trataban tan mal porque los que se quedaban se morían, nomás había una manera de salir ahí, era como dice, con los pies por delante, ¿sí? Y ya después Juan Saravia, pues ya siguen sus historias ahí de Recomún. Entonces, Eleodoro Lea, él cuando ya está en Bachíniva, él encabeza la Revolución Mexicana, o sea, el grupo fuerte que ya se va a Ciudad Juárez, y hay una foto muy bonita donde están tomando, después de tomar Ciudad Juárez, donde se toma una foto ya el poeta Eleodoro Lea ahí con su pistola y Ricardo con Rodrigo Mequevedo y con algunos otros. Total que es una historia donde se enlaza lo de los vagonistas con la Revolución Mexicana. Y bueno, menos Eleodoro Lea siguió vivo hasta muchos años después. Y la otra pregunta, ¿qué decían esos escritos tan canijos de regeneración? ¿No eran medios, como decíamos, medios acelerados, ¿no? ¿Sí? Sí, eran bastante extremos. Sí. Gracias. Críticos. Gracias. Adelante, adelante, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Voy a hablar un poco fuerte porque de atrás no escuchamos nada. No sé si ustedes escuchen, pero bueno, felicitarte, compañero. Muy interesante tu plática. Yo tengo así como que una duda. ¿Con qué recursos se movían? Porque anduvieron a salto de mata. ¿Cómo le hacían, no? No solo para obtener recursos, sino para administrarlos. Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿por qué piensas tú, o si está por ahí algún escrito de que Jesús, su hermano, los traicionó, porque fue una traición finalmente, ¿no? Y bueno, pues supongo que ellos también ahí sobre todo Ricardo, se le deterioró la salud, ¿no? Al ver que su hermano lo había traicionado, porque fue una traición. Gracias, Gracias. muy amable. Sí. La procuración de recursos, bueno, la procuración de recursos estaba basada, ellos al principio de la edición de Regeneración trabajaban de amanuenses. Como tenían conocimientos de leyes, bueno, pues se ponían a trabajar, a redactar, a colaborar en despachos, interillos, y de ahí se procuraban pues escasos bienes. Después, pues acudían a la cooperación de los grupos obreros. Como vimos, pues en Estados Unidos se buscaron la conexión con muchos grupos liberales que también les aportaban recursos. Praxedis Guerrero trabajó en unas minas, sí, de tal suerte que, bueno, no podían, creo que no podían ser incongruentes entre trabajar manualmente y ser parte de la clase obrera y ser intelectuales de esa misma clase obrera. Bueno, sí, la segunda pregunta tiene que ver con Jesús. Sí, en efecto,
pues finalmente se van formando y se van cambiando las maneras de pensar. Yo creo que es muy válido adaptar ese pensamiento según las circunstancias y Jesús, bueno, vio en el maderismo la culminación de la revolución. Lo que sus hermanos, pues evidentemente no transigían con ello y buscaban un más allá. De hecho, Jesús trabajó como era, ¿no? Sí. Fue parte de Su equipo de trabajo, en efecto. Entonces, pues, mudamos de idea según nuestras circunstancias. Eso es lo que puedo decir. No, de nada. Ay, lo mismo tiene mucho que ver con la facilidad, digo, como obradorismo. Sí. De que se peguen. El marketing, imaginario colectivo. marketing político. Bueno, del chat, pues, nada más hay una de que se fue el sonido, ya ok. Algo más, alguien más, un comentario. Muy bien, pues si no, adelante. Pensé que me iban a preguntar algo por Villa y cómo era la relación de Villa con el magonismo. Nadie lo preguntó. Sí, eso que- Bien, fue una relación bastante poco cordial, porque los Flores Magón vieron a Madero como pues sí, como un antagónico, y los que estaban a su lado, en este caso Villa, pues representaba lo mismo. En un escrito, el propio Ricardo Flores Magón deja entrever que sospecha o duda de la buena intención de Villa, de que busca un fin particularmente interesante para él al combatir en la revolución. Y eso lo hace distanciarse. Además, hay un episodio de una colaboradora del magonismo, ahorita no recuerdo el nombre y me disculpo por ello, de carácter anarquista, que estando en Estados Unidos la mandan a distribuir panfletos, a generar ideas de este lado de la frontera, y es capturada por las tropas villistas. Aparentemente no pasa más de ahí, pero eso también hace que nuevamente se pongan muy tirantes las relaciones, que de hecho no son muy intensas, pero sí lo son con el zapatismo, porque el zapatismo también en sus orígenes pues busca más el derrocamiento del poder y la propiedad, y por eso encontraron mejor filia entre Flores Magón y los zapatistas. No tendría algo que ver entre el intelectualismo y Soto y Gama. Sí, Sí, Sotoygama fue el intermediario que facilitó, porque ciertamente, bueno, reconozcamos que estaba la acción, estaba la fuerza, y a veces la parte intelectual estaba distante. Y en el caso del zapatismo, Sotoygama fungió como ese pegamento que ayudó a entablar la comunión de algunas ideas. Tony Villarreal termina en el 4-5. Sí. Para la bueno, es que no se escucha ahí. Bien, el ingeniero Milletón, adelante, ingeniero. Lo único que quiero comentar es que Pancho Villa, por órdenes expresas de Madero, fue el encargado de desarmar a los magonistas chihuahuenses que acudieron como grupo a participar en la toma de Ciudad Juárez. Estos, aun cuando participaron en la revolución, nunca formaron parte emocional de este movimiento maderista. Ellos siempre se consideraron aparte y muy superiores en cuanto a sus pretensiones de mejorar las condiciones del pueblo de México.
Cuando iban en la marcha de Cuauhtémoc hacia Juárez, en una de las paradas en la noche, Madero mandó a Villa y su tropa a desarmarlos a todos. Los desarmaron y les permitieron ir en el grupo siempre y cuando los diluyó pues en los diversos grupos que iban en esa marcha. Y creo que fue el acabose de ellos como grupo aquí, ¿verdad? De alguna manera. Eso es todo, gracias. Gracias. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? Si no, para. Bueno, pues nuevamente un aplauso acá a Francisco. Muy bien, gracias. Pues nos vamos a dejar de grabar.